La Voz del Derecho presenta Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal, Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS. Bienvenidos. Cordial saludo a todos nuestros oyentes de La Voz del Derecho. Quien les habla, Fabio Sepúlveda Betancourt, con la dirección de Fabio Becerra Ruiz y la producción de Luis Daza, hoy en un programa más de Primer Plano, con un invitado muy especial y un tema de mucha importancia y mucha relevancia para Colombia y sobre todo para los jóvenes, y es si las personas tienen derecho a su libreta militar. El invitado es el doctor Juan Carlos Valderrama Jiménez. Él es abogado y lleva trabajando más de 20 años en este tema que tiene que ver con la definición de situación militar de los jóvenes. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, doctor Fabio. De antemano agradezco la invitación a su programa, La Voz del Derecho, y desde acá siempre dispuesto a informarlos en cuanto al tema del día de hoy, que es libreta militar para todos. Un saludo a todos los radioescuchas y seguidores de La Voz del Derecho. Bueno, doctor Juan Carlos, entrando en materia, empecemos por definiciones sobre quiénes son los que tienen que definir su situación militar. Muy bien, doctor. Teniendo en cuenta la ley 1861 del 2017, que fue aprobada, sancionada por el Congreso de la República, quienes tienen que definir la situación militar en Colombia son las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización, las cuales están señaladas en el artículo 9 de la citada Ley 1861 del 2017. Así, primero que todo, el comandante general de las fuerzas militares, el comandante de cada fuerza militar, el director de reclutamiento y movilización del Comando General de las Fuerzas Militares, el comandante del Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, el director de reclutamiento del Ejército Nacional, el director de control de reservas del Ejército Nacional, los directores de reclutamiento y control de reservas de la Armada Nacional y Fuerza Aérea, los comandantes de zonas de reclutamiento y control de reservas del Ejército y los comandantes de distrito militar de reclutamiento. Son estas autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización que, de acuerdo a la Ley 1861 del 2017, tienen como función, de acuerdo al artículo 10 de la citada ley, definir la situación militar de los colombianos, doctor Fabio. Bueno, tenemos ya claro quiénes son las autoridades encargadas de eso. ¿A quién le tienen que definir la situación militar? Muy bien, doctor Fabio. Le deben definir la situación militar a los colombianos, pero entonces acá es quien tiene que resolver la situación militar. Es resultado de un deber y obligación de los ciudadanos que al momento de cumplir su mayoría de edad, ellos adquieren su capacidad legal de ejercicio y por tanto son estos quienes deben acercarse a los distritos militares para efectos de agotar unos procedimientos legales y puedan ellos cumplir
con su deber y obligación, en últimas, que se resume en resolver la situación militar. Por tanto, los procedimientos legales que los colombianos, al cumplir la mayoría de edad, deben agotar ante las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización refieren a los siguientes. Primero, el registro en la plataforma www.libretamilitar.mil.co. Resultado del registro, deben completar la inscripción en esa misma plataforma y por tanto esperar a que las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización los citen para efectos de los exámenes médicos. ¿Con qué finalidad? Para que estas autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización prueben la actitud o no actitud del obligado en resolver la situación militar para efectos de ser llamados a prestar el servicio militar obligatorio. Cumplido esto, si el obligado en resolver la situación militar fue declarado apto para prestar su servicio militar obligatorio, será llamado a incorporarse a filas. Pero en caso tal que el personal médico de reclutamiento declare la no aptitud del obligado en resolver la situación militar, inmediatamente la autoridad del Servicio de Reclutamiento y Movilización debe entrar a clasificar, así lo señala el artículo 25 de la Ley 1861 del 2017, que me voy a permitir leerlo, que dice así: la clasificación es el acto por medio del cual la autoridad de reclutamiento determina que un ciudadano no puede ser incorporado a filas. Primero, por encontrarse inmerso en una causal de exoneración para no prestar el servicio militar establecidas en el artículo 12 de la Ley 1861 del 2017. Segundo, por no tener la actitud psicofísica para la prestación del servicio. Tercero, no haber cupo para su incorporación a filas. Cuarto, haber aprobado las 3 fases de instrucción, así como el año escolar en establecimientos educativos autorizados como colegios militares y policiales dentro del territorio nacional. Así las cosas, es obligación, resultado de la función que tiene la autoridad del Servicio de Reclutamiento y Movilización, clasificar al obligado en resolver la situación militar. ¿Con qué finalidad? Para que este ciudadano pueda ser llamado a pagar los costos de cuota de compensación militar, ¿sí? Y en últimas, que le sean generados los recibos para pago de cuota de compensación militar, y una vez realizado el pago por el ciudadano, el distrito militar tiene la obligación de expedirle la tarjeta militar, doctor Fabio. Esos son los procedimientos que debe agotar el ciudadano colombiano al momento de cumplir su mayoría de edad ante las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización. Hagamos unas precisiones, digamos, con respecto de la obligatoriedad. Ya dice que las personas que cumplen la mayoría de edad, en el caso de Colombia, los 18 años, ¿hasta qué edad están obligados para prestarlos el servicio militar? Doctor Fabio, de acuerdo a la Ley 1861 del 2017, del artículo 23 de esta ley se infiere que el servicio militar es obligatorio para las personas que están dentro del rango de edad 18-24 años. Así lo señala el artículo 23 de la Ley 1861 del 2017. Ok, ¿qué pasa si una persona en ese tiempo, después de los 24 años, no ha definido su situación militar? Primero que todo, es muy importante como recordarle a los ciudadanos colombianos que así como tenemos derechos, el Estado también nos impone unos deberes y unas obligaciones. Por tanto, una persona que haya superado la edad límite para ser llamado para el servicio militar obligatorio, su deber ser
es cumplir con su obligación y deber en cuanto a definir y resolver la situación militar. De acuerdo al artículo 11 de la citada ley 1861 del 2017, anuncia lo siguiente: obligación de definir la situación militar. Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar como reservista de primera o segunda clase, a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad y hasta el día en que cumpla 50 años de edad. En últimas, el ciudadano debe cumplir con su deber y obligación, teniendo en cuenta que es un hecho cierto que las empresas, tanto del sector público como privado, le exigen a un ciudadano colombiano acreditar ante estas el haber definido su situación militar. Bueno, y ya, ¿qué es qué o cómo se define la situación militar, la definición de situación militar de los colombianos? Muy bien. Tenemos que tener en cuenta acá los rangos de edad. O sea, en principio, el servicio militar es obligatorio si el ciudadano está dentro del rango de edad 18, 24 años. Es obligatorio. Pero las personas mayores de 24 años de edad, como lo cité en el artículo 11 de la ley 1861 del 2017, están en la obligación de definir su situación militar. Pero acá lo que tenemos que revisar, si una persona está dentro del rango de edad 18-24 años para ser incorporado a filas, pero está bajo las causales de exoneración para no prestar su servicio militar obligatorio que están señaladas en el artículo 12 de la ley 1861 del 2017, lo que tiene que hacer el ciudadano es acreditar ante la autoridad del Servicio de Reclutamiento y Movilización Distrito Militar su causal de exoneración para que pueda resolver de manera, o sea, de fondo su situación militar y obtener la libreta militar. Hay una cosa, bueno, ya te me fuiste muy allá, quería primero como despejar la inquietud, que le quede bien claro a todas las personas que nos escuchan, es ¿para qué defino yo la situación militar o qué beneficios obtengo yo con la libreta militar? Me permito citar la sentencia T614 del 2016, proferida por la Corte Constitucional. Parece muy importante porque trata el tema en cuanto a la libreta militar. En últimas, voy a leerles una parte de este fallo de la Corte que anuncia de manera puntual lo siguiente: definición de la situación militar y la incidencia directa en la protección y ejercicio de otros derechos fundamentales. La no definición de la situación militar o la carencia de la libreta militar puede ocasionar la vulneración de derechos fundamentales como al mínimo vital y el derecho al trabajo, que por vía legal han sido restringidos por el legislador en aras de que se cumpla efectivamente por quienes se encuentran obligados a ello, con los deberes que el Estado ha impuesto en materia militar. Por tanto, la libreta militar me garantiza el poderme vincular laboralmente ante una empresa, sea del sector público o privado. Esa es más que todo como la razón de ser del por qué tengo que definir mi situación militar, doctor Fabio. Ok, hay digamos que lo mencionaste al comienzo, unas exclusiones, y quiero de pronto plantear aquí un caso, digamos, que se presenta con mucha frecuencia, y es los jóvenes que terminan su bachillerato, empiezan a estudiar una carrera técnica o profesional, y de pronto no la terminan y se quedan en ese limbo. ¿Qué pasa con esos jóvenes?
Primero que todo, doctor Fabio, tenemos que como revisar que la ley 1861 del 2017 anuncia de manera puntual y taxativa que existen unas causales de exoneración para no prestar el servicio militar obligatorio, que es muy importante citarlas en este momento. Están anunciadas en el artículo 12 de la ley 1861 del 2017. Sucede que es que la desinformación lleva a muchos ciudadanos a no presentarse ante las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización, teniendo en cuenta de que estoy adelantando estudios técnicos, tecnológicos o universitarios. Entonces, voy a anunciar de manera puntual cuáles son las causales de exoneración, porque no son otras, para no prestar el servicio militar obligatorio. El artículo 12 de la ley 1861 del 2017 anuncia lo siguiente: están exonerados de prestar el servicio militar obligatorio cuando hayan alcanzado la mayoría de edad en los siguientes casos: el hijo único, hombre o mujer; el huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento; el hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años cuando estos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho hijo vele por ellos; el hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos que siendo apto voluntariamente quiera prestarlo; los hijos de oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina, profesionales, agentes, nivel ejecutivo y de la fuerza pública que hayan fallecido o que los organismos y autoridades médico-laborales, militar o de policía hayan declarado su invalidez en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que, siendo aptos voluntariamente, quieran prestarlo; los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatorios vigentes, asimismo los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias dedicados permanentemente a su culto; los casados que hagan vida conyugal, quienes acrediten la existencia de unión marital de hecho legalmente declarada; las personas en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial permanente; los indígenas que acrediten su integridad cultural, social y económica a través de certificación expedida por el Ministerio del Interior; los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil; las víctimas del conflicto armado que se encuentren inscritas en el Registro Único de Víctimas; los ciudadanos incluidos en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación; los ciudadanos objetores de conciencia; los ciudadanos desmovilizados previa acreditación de la Agencia Colombiana para la Reintegración y el padre de familia. ¿Por qué me permito citar estas causales de exoneración? La persona que esté inmersa y que acredite ante la autoridad del Servicio de Reclutamiento y Movilización estas causales no será llamado a prestar el servicio militar, pero las personas, ante tanta desinformación, ellos confunden causales de exoneración con causales de aplazamiento. Es una causal de aplazamiento señalada en la ley el estar adelantando estudios técnicos, tecnológicos y universitarios. Pero, ¿qué es lo que pasa si la persona termina sus estudios técnicos, tecnológicos y universitarios y está dentro del rango de edad para ser llamado a prestar el servicio militar? Él tiene que presentarse para prestar su servicio militar obligatorio. Si la persona suspende sus estudios y está dentro del rango de edad 18 a 24 años de edad, puede ser llamado por los militares a través de un operativo administrativo militar para que se presente y cumpla con su deber y obligación de prestar el servicio militar obligatorio. Si la persona
ya supera la edad límite para ser incorporado a filas, que son 24 años, lo que este ciudadano debe hacer es acercarse ante la autoridad del Servicio de Reclutamiento y Movilización para completar los procedimientos legales ante esta y pueda obtener su tarjeta militar. En el caso de que se presentaba o se presenta con alguna frecuencia que los jóvenes les exigen la libreta militar en la calle o en algún retén, ¿esta situación es legal con respecto de andar pidiendo la libreta militar por allí a las personas? Primero que todo, doctor Fabio, las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización, en cumplimiento pues a sus funciones, ¿sí? Lo único que les está permitido es solicitarle al ciudadano si ya él cumplió con su deber y obligación legal y constitucional de haber definido y resuelto la situación militar. Si el ciudadano no acredita, pues ellos manejan una plataforma que es www.libretamilitar.mil.co. El militar pues le solicita en buenos términos al ciudadano de cuál es su número de cédula, ¿sí? Y ellos inmediatamente por la plataforma pueden constatar si la persona ya cumplió con su deber y obligación. Si ellos prueban o demuestran de que el ciudadano no ha cumplido con su deber y obligación de definir su situación militar, lo correcto es citarlo para que se presente al distrito militar más cercano y pueda él terminar con sus procedimientos legales de definición de situación militar. Pero les está prohibido incorporar de manera ilegal a las personas, porque son muchos casos que el ciudadano está por la calle y el militar lo que hace es conducirlo al distrito militar y al otro día, doctor Fabio, el joven ya se encuentra incorporado a filas. Ahí hay una ilegalidad, porque eso no está permitido. Y esa no es, o sea, hay una extralimitación de funciones por los cuales las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización están llamadas a responder disciplinaria y penalmente por su mal proceder. Importante eso que acabas de comentar, pero que se ocurre con alguna frecuencia. Entonces, ¿qué puede hacer ese ciudadano que es llevado al batallón para que defina su situación militar? ¿Cómo puede ejercer su derecho? Doctor Fabio, lo más importante es lo que se ha visto en la realidad, es que los ciudadanos temen ante un funcionario militar. Lo más correcto es exigirles como ciudadano colombiano a la persona que está a cargo del operativo administrativo militar que se identifique, que anuncie, mire, yo soy sargento primero y hago parte de la unidad militar batallón, ¿sí? Por lo tanto, estoy autorizado para conducirlo. Solamente están autorizados para conducir al ciudadano al distrito militar. Pero inmediatamente lo que ellos tienen es que hacer valer su derecho a que no puede ser incorporado a filas. En últimas, mostrar las razones por las cuales, o sea, está prohibido, porque la misma ley lo anuncia, ¿sí? Hacerle ver a ese ciudadano, dejar constancia. Yo creo que ahorita con la tecnología, hacer un video de lo que él está pasando y lo más importante, el ciudadano tiene que informar a sus familiares más cercanos de esa situación, que eso contrarrestaría en últimas la incorporación a filas ilegal que están haciendo en la actualidad, doctor Fabio, las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización, teniendo en cuenta de que son muchos los atropellos que los ciudadanos viven ante esta situación. Lo más importante es registrar, identificar el militar que está haciendo, comunicar a la línea 123 de esa situación, pero es identificar al militar y a dónde ha sido trasladado la persona e informar a su familia, hacer videos de esa situación. Bien importante, porque conozco de algunas personas que
que fueron objeto de este tipo de hechos, que uno entiende pues que hay un deber del ciudadano por cumplir, por definir su situación militar, pero también hay un deber de las autoridades a que no se le imponga y de alguna forma se le reclute a la fuerza. Hay una cosa que queda pendiente y es lo que tiene que ver con los remisos. Defíname, pues, quiénes son los remisos y cómo se puede solucionar esta situación. Los remisos, doctor Fabio, todo es resultado de, primero que todo, las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización, distritos militares, al momento de agotar los procedimientos legales sobre definición de situación militar a favor de estos, porque son los que necesitan resolver de manera pronta, eficiente y oportuna su situación militar, ellos saben muy bien que el servicio militar es obligatorio. Pero entonces, ellos saben que fueron citados de manera formal por los distritos militares para efectos de la concentración y la incorporación, como lo anuncia el artículo 23 de la Ley 1861 del 2017, y no se presentan. Entonces estas personas inmediatamente quedan dentro de la plataforma www.libretamilitar.mil.co como infractores remisos. En estos momentos está vigente la Ley 1961 del 27 de junio del 2019, que anuncia de manera puntual que existe una amnistía. El Congreso aprobó esta ley y dice así, por la cual se establece un régimen de transición y se dictan otras disposiciones, amnistía a colombianos que no han definido la situación militar. El artículo primero de esta ley dice así, doctor Fabio: los colombianos que a la entrada en vigencia de la presente ley y durante los 18 meses siguientes estuvieran en condición de infractores con o sin multas, o que tengan cualquiera de las características de infractor. Acá hago un paréntesis porque hay dos clases de infractor. El infractor que no cumplió con su inscripción, como lo dice la ley, va a ser objeto de unas multas, que es el 15% de un salario mínimo legal mensual vigente. Ese es un infractor. Pero hay otra clase de infractor que es la persona que no se presentó para efectos de la citación, para efectos de su concentración e incorporación. Esos son los llamados remisos. Entonces, las personas que tengan la calidad de infractor, sigo con lo que dice el artículo, y que cumplan con cualquiera de las causales del artículo 12 de la Ley 1861 del 2017, o tengan 24 años cumplidos, serán beneficiados en estos momentos, doctor Fabio, con la condonación total de las multas, y por tanto quedarán exentos del pago de la cuota de compensación militar y solo cancelarán el 15% de un salario mínimo legal mensual vigente por concepto de trámite administrativo de la tarjeta de reservista militar o policial. Por tanto, hago un llamado a todas estas personas que estén como infractores o infractores remisos en el sistema de reclutamiento para que se acerquen de manera inmediata a cualquier distrito militar. Son 60 distritos militares a nivel nacional, para que exijan el cumplimiento de esta ley y se hagan acreedores de los beneficios, que es algo como, es la esencia de esta ley. ¿Hasta cuándo me dices que tiene vigencia esa ley, la exoneración? Doctor Fabio, la vigencia a partir de hoy, hay 20 días hasta el 27 de diciembre para que todos los infractores remisos se presenten y reclamen sus beneficios. No les pueden negar ese derecho, porque acá para brindarles una información, esta ley 1961 del 2019 no fue cumplida por las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización desde que fue aprobada, desde el 27 de junio del 2019. Primero que todo porque el año pasado
la plataforma www.libreta militar no estuvo funcionando. Aparte de eso, hace poco las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización anunciaron en una audiencia pública ante el Congreso de la República que ellos no habían podido cumplir la ley. Primero que todo porque la plataforma no funcionaba y aún más en este tiempo de pandemia que nunca hubo atención al público. Y entonces ahorita, resultado de una acción de cumplimiento que me permití instaurar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y unas quejas y unos reclamos que también me permití como instaurar ante el Ministerio de Defensa, hasta ahorita, a partir del 21 de octubre del 2020, los distritos militares están atendiendo. Pero entonces es muy importante que se acerquen porque los comandantes del distrito militar no van a poder reconocerle los beneficios a más de 780,000 personas que están como infractores remisos. Entonces, a título personal, les sugiero a los ciudadanos que están bajo esta condición, que no han sido atendidos por los distritos militares, que lo hagan, que exijan sus derechos, porque van a quedar por fuera de los beneficios de la Ley 1961 del 2019, que va hasta el 27 de diciembre del 2020. Doctor Valderrama, qué interesantes todos los aportes y la experiencia que usted nos ha suministrado en esta conversación. Ya para culminar, ¿tiene algo que considere que sea importante tener en cuenta? Sí, doctor Fabio, es muy importante que los ciudadanos colombianos defiendan sus derechos, los cuales han sido vulnerados por acción y omisión de las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización, quienes pasan por alto las funciones señaladas en la Ley 1861 del 2017 y aún más pasan por alto las funciones que son señaladas para estas autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización en el decreto 977 del 2018, porque el hecho de ellos no cumplir con sus funciones de manera cierta vulneran los derechos fundamentales de los obligados en resolver la situación militar. Por tanto, el ciudadano debe defender, pero defender con argumentos sus derechos, recordándoles que los colombianos tienen derecho a su libreta militar. Por tanto, háganlos valer, porque las autoridades del Servicio de Reclutamiento y Movilización incumplen con las leyes. Esto ha afectado a muchas familias quienes no han podido vincularse laboralmente, y aún más durante este tiempo de pandemia muchas personas me han escrito a informarme que han perdido su trabajo por la ausencia de la libreta militar. Entonces el llamado es a que se informen bien en cuanto a lo que tienen que hacer para defenderse y defiendan sus derechos. Doctor Juan Carlos Valderrama, muchas gracias por sus aportes en este programa. Nosotros estaremos en otra emisión. Quien les habló, Fabio Sepúlveda Betancourt, agradeciendo la dirección de Fabio Becerra Ruiz y la producción de Luis Daza. Gracias, doctor Juan Carlos. Primero que todo, les agradezco a ustedes la invitación, el permitirme estar con ustedes, y en últimas, el objeto de esta charla es más que todo como informar a las personas que necesitan definir y resolver su situación militar. Agradezco mucho la invitación y gracias por tanto, doctor Fabio, y por tenerme en cuenta para poder estar acá presente en su programa. La Voz del Derecho presentó Primer Plano. Primer Plano. Una visión dinámica de los hechos y los personajes de la jurisprudencia y la vida nacional que conformarán la historia del mañana. Primer Plano. Primer Plano. Con la participación de los abogados José Domingo Bernal,
Fabio Sepúlveda y la presentación y dirección de Fabio Becerra Ruiz. Primer Plano. Una producción de la Corporación Colegio Nacional de Abogados, CONALBOS.